que de verdad, Raúl, cuando uno habla de 100 millones de dólares, uno dice... ¿Tú te imaginas? Mío. O sea, una transferencia. Yo nunca había oído una cosa así. O sea, no es que su imperio vale 100 millones. No, Esto no, solamente que se transfirió dinero en cash de una cuenta a otra. A otra por 100 millones de dólares. Vamos a comenzar con Daddy Yankee y su aún esposa se enfrentaron hoy en el Tribunal de Puerto Rico luego de darse a conocer que ella había sustraído 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. Repito, 100 millones de dólares de las cuentas de las corporaciones del cantante. Bueno, vamos 100 millones de dólares. Y con estos 100 millones de dólares vamos a pasar vía satélite con Yesenia Torres Figueroa para que nos cuente qué sucedió esta mañana allá en la corte en la Isla del Encanto. Saludos a todos en los estudios. Les cuento que momentos de tensión se vivieron entre Daddy Yankee y su aún esposa aquí en el Tribunal de San Juan, luego que el cantante trajera el caso para tener el control de sus corporaciones. Veamos parte de lo ocurrido. ¿Se siente presionado con estas transferencias de dinero? A 10 días de anunciar su divorcio, Daddy Yankee y Miredis González se vieron hoy cara a cara en el Tribunal Judicial de San Juan, Puerto Rico, para discutir el control de las corporaciones del cantante que siempre fueron manejadas por su aún esposa. Estamos en el proceso y todo lo que se diga puede usarlo en mi contra, así que no puedo hacer declaraciones, mamá, pero sí, le doy las gracias a todo el mundo por el apoyo siempre, por estar pendiente y muchas gracias siempre. Feliz Navidad, Puerto Rico. Cabe señalar que el cantante estuvo acompañado por su hijo y Miredis por su hija, y al ser abordada por nosotros, así reaccionó. Representas a muchas mujeres, Miredis, que están pasando por este proceso. No es fácil para que se mantengan en pie. ¿Qué les aconseja? Que se agarren de Dios. Que se agarren de Dios. Vamos para aquí. Permiso, gracias. Comenzada la audiencia, el abogado del cantante exigió que su cliente retomara la presidencia de los negocios que manejaba su esposa porque había perdido la confianza en ella. Ante la controversia, el juez encargado del caso pidió hacer un receso para que se pusieran de acuerdo. Al regresar, se determinó que Daddy Yankee regresará como presidente de sus corporaciones Los Cangris y el Cartel Records. Además, que la suma de 75 millones de dólares no se toque por ninguna de las partes en 30 días. Y si hay una transacción de $100,000 o más, debe ser aprobada por los dos porque aún Miredis es accionista de esas entidades. También el cantante se comprometió a rendir un informe financiero mensual a su aún esposa. A la salida del tribunal, Daddy Yankee, satisfecho, se dirigió a la prensa pidiendo respeto para la madre de sus hijos. Y como vieron, Daddy Yankee vuelve a tener el control de la presidencia, así como de sus corporaciones, la que dirigía junto a su aún esposa, quien también es accionista. Muy triste que un matrimonio de tantos años culmine de esta manera, sobre todo porque se ve aún la división en sus hijos. Así que esto es todo por mi parte. Continuamos con ustedes allá en los estudios. Pero los 100 millones de dólares lo alegra el divorcio de una manera u otra. No, es que de verdad, Raúl, cuando uno habla de 100 millones de dólares, uno dice... ¿Tú te imaginas? Mío. O sea, una transferencia. Yo nunca había oído una cosa así. O sea, no es que su imperio vale 100 millones. Esto es solamente que se transfirió dinero en cash de una cuenta a otra. A otra por 100 millones de dólares. Usualmente el banco llamaría a la otra persona, yo creo, aunque ella controlaba la cuenta también, para preguntarle cuándo es esa cantidad. Esto fue lo que pasó, Raúl, y que aparentemente cuando ella pide hacer esta transacción es tan grande la cantidad que obviamente para eso se necesita un poquito más, ¿me entiendes? Usualmente el banco, yo creo que llamaría a Daddy Yankee a preguntarle. O mandarían un correo electrónico, comuníquese con alguien. No, el banco alguien, tiene que cerrar. Hagan algo, cierre el banco, no sé lo que hay que hacer. El banco cerró. Pero bueno, a ver, ahora hablando en serio, lo principal yo creo que Daddy Yankee regresa a ser presidente de su compañía. Sí. Él puede tomar a lo mejor las decisiones ahora más correctas para él. Me imagino que la esposa tiene una razón para la que necesita 100 millones de dólares. No, de verdad que, bueno, las cosas que se escuchan, señores, las cosas que se escuchan. Señor, y al final es triste, como dicen, porque es un matrimonio muy querido. Sí, pero también quizás sabía el dinero que tienen los dos, quizás estaba a punto de divorciarse, y quizás lo hizo porque dice, si no transfiero esto, después no me lo van a dar en el divorcio. También tiene que pensar en eso. Claro, mucha gente... Pero tampoco, no sé. Empieza como a planear, a lo mejor se adelantó un poco, Raúl, y no sé, uno no puede meterse porque al final lo que ha pedido Daddy Yankee es, por favor, no hablen mal de la madre de mis hijos. Nos está pidiendo a nosotros a la prensa, así es que
calladita me veo más bonita. Oigan, le deseamos lo mejor en estas Navidades. Sí, sí, como dijo él. Feliz Navidad, Puerto Rico. Sí. Oigan, una de las canciones, me dicen, señores, que Daddy Yankee se va de gira inmediatamente ahora, a partir de mañana, porque perdió $100 millones. Va a regresar, va a regresar.